Bien, 14 minutos de las 19 horas, recordando que estamos siendo presentados por CR Consultoría, acompañando tu crecimiento, y por la Universidad San Lorenzo, filial Itagua. Hablamos de un tema demasiado importante. Muchas veces el deporte es algo fundamental, es algo que está dentro de todo lo que tenga que ver con la cultura de nuestro país. Pero muchas veces se mira al deporte solamente como una cuestión de talento, como una cuestión una cuestión física, pero muchas veces no se aborda el componente de la psicología detrás del deporte. Para ello, queremos hablar justamente de este tema, padres e hijos en el deporte, desde la mirada de la psicología. Para eso estamos en línea con un invitado de lujo, el magíster Rodrigo Medina, psicólogo clínico de formación, con registro profesional 6053, psicoterapeuta clínico y deportivo, máster en intervención cognitiva conductual. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en contacto con Itagua FM. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos grandes a toda la audiencia. Un honor para mí que me estén llamando de Itagua para hablar de un tema tan actual, tan comentado, cuestiones que tienen mucho que ver hoy en día. Sí, realmente, y justamente esta mirada de cómo se aborda desde el punto de vista de la psicología esta relación padres e hijos en el deporte. Comentanos un poquito, contanos desde la experiencia. Justamente le cuento a la audiencia que el magíster Rodrigo Medina justamente trabaja mucho en todo lo que tenga que ver con la psicología deportiva. ¿Cuáles son las situaciones que principalmente se ven y cuál es de repente la mecánica que se observa en los últimos tiempos o en la actualidad en esta cuestión de padres e hijos en el deporte? Bueno, en primer lugar, el papel de los padres en la experiencia deportiva de sus hijos ha empezado a estudiarse hace relativamente poco tiempo. Lo que nosotros tenemos ahora mismo son intervenciones directas del entrenador. Los padres, a diferencia de los entrenadores, no intervienen de una forma directa durante la práctica deportiva del niño. Más bien son los que interactúan con él durante el resto del día, teniendo una influencia destacada en la motivación, comportamiento, el crecimiento psicológico de sus hijos. Y dicho esto, en función de cómo los padres se involucran y entienden la práctica deportiva de su hijo o hija, tendrán uno u otro estilo parental. Ese estilo parental es una serie de actitudes que se le transmiten hacia el niño de manera conjunta, que crea un clima emocional en el cual se expresan los comportamientos de los padres. Es una cuestión la cual no es fácil ser padre, ¿verdad? Una tarea que conlleva una alta responsabilidad y un alto interés en hacerlo bien. Sí, así mismo. Pero a veces este exceso de interés o de desinterés en algunos casos es uno de los mayores obstáculos que tienen los más jóvenes a la hora de conseguir sus objetivos e incluso de seguir practicando el deporte. La cuestión muchas veces de la presión, el interés o el desinterés que hay en esa relación del rol del padre en la evolución y en el proceso del hijo deportista, ¿verdad? Así mismo. El nivel de participación moderado por parte de los padres es el que más beneficio le reporta a los hijos. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de un nivel de participación moderado? Cuando yo digo eso, cuando de repente yo le pregunto a mi hijo qué tal le fue hoy en la práctica, si le salió alguna jugada que estuvieron practicando en la semana, si el entrenador estuvo con ellos, si estuvo a gusto. En eso yo puedo tener un nivel de participación moderado.
Ujú. Pero si yo directamente hoy le pregunto, ganaste, perdiste, metiste gol, no metiste, fallaste, que me plagueo, estoy encima del entrenador, que no puedo jugar bien con este jugador, que es inútil, que esto, que lo otro, entonces no puedo decir que tengo un nivel de participación moderado, sino un nivel ya bastante alto. Exacto. Que muchas veces pasa de repente que el chico o la chica deportista puede llegar a sentir a veces mucha más presión de parte de sus padres que de su propio entrenador. Exacto, es común ver en un partido de escuela de fútbol que los padres del hijo que está jugando está constantemente encima, gritando, dando órdenes, eh, por decir, no aprobando las decisiones del entrenador, y juega porque juega, si no juega porque no juega. Entonces, es una cuestión hasta muy cultural, diría yo, que mi hijo no juega hoy y bueno, yo tengo que ver con el profe, ¿qué le está pasando? Entonces, esa actividad la que tenemos que de repente ver qué tanto estamos ayudando o no a mi hijo o a mi hija para el desempeño de su deporte. Claro, porque muchas veces pasa que claro, como padre uno de repente tiene una expectativa, tiene una mirada y hay veces pasa que el entrenador o la entrenadora tiene otra perspectiva que potencialmente choca con lo que yo estoy pretendiendo y eso afecta directamente a mi trato o el interés o el desinterés que yo tengo hacia mi hijo en el rol de deporte, ¿verdad? Claro, los padres por una parte pueden ejercer una influencia positiva cuando los niños perciben que sus padres están satisfechos e involucrados en su participación en el deporte. Mientras que por otra parte pueden desencadenar efectos negativos como una mayor ansiedad cuando sus hijos perciben una sobreimplicación de sus padres. Ujú. Es decir, cuando están demasiado encima. Si jugás, si no jugás, que tu ropa, que tu botín, que tu compañero mete que gol, agarra que gol la pelota. O si no, unas expectativas excesivamente altas o una gran presión. Entonces, estos son puntos muy importantes y a su vez muy comunes, Ujú. asociados a lo que hoy en día escuchamos, generación de cristal, no aguanta nada, en mis tiempos no era así, y muchas cuestiones similares como esta. Asimismo, y también muchas veces la reacción de acuerdo a algo que es absolutamente natural dentro de todo deporte, que es el resultado adverso o de repente una situación que no sale como se espera que salga, ¿verdad? Que es algo natural en todo deporte, pero de repente eso genera ciertas, así como vos decís, actitudes, reacciones que van afectando directamente al rendimiento o a la tolerancia que va generando ese chico o esa chica dentro de su desarrollo como deportista y como persona también, ¿verdad? Claro, si nosotros podemos ir a la matriz, es decir, al origen de las manifestaciones de ansiedad en el deporte, podemos comprobar eso en gran medida en cómo ese chico se porta en la casa. Ujú. ¿Qué cosas le dicen los padres? Hoy un chico no tiene permitido equivocarse en una escuela de fútbol, en deporte formativo, en una iniciación. Entonces los chicos vienen con ese miedo al error desde la casa. Claro.
con esa sobreexigencia en deporte donde se considera formativo. ¿Qué es formativo? Es el momento donde uno aprende. Para que con el tiempo, si realmente eso va a ser para él, lo vaya profesionalizando, vaya en aumento y que sea su medio, lo que más le gusta hacer, lo que le produzca satisfacción a ese chico o a esa chica. Entonces, existen otras clasificaciones de padres según su forma de afrontar la práctica deportiva de su hijo o hija, que dividen los padres en padres no participativos, aquellos que no se involucran en la práctica deportiva de su hijo. Después tener los padres entrenadores al costado de la cancha. Son los padres que dan instrucciones a su hijo, a veces contrarias a la del entrenador, provocando una confusión del deportista. Que hay muchos. Después tenemos los padres asistentes técnicos en carrera. Son los que ofrecen instrucciones y mensajes al hijo en situaciones que no pueden ser percibidas por el entrenador. El famoso, como en guaraní decimos, me huevo, hace que esto el entrenador no sabe. Y después tenemos los padres bien orientados psicológicamente, que son aquellos que se animan y motivan a sus hijos independientemente del resultado y disfrutan de su proceso de aprendizaje, que son cuestiones que no ves. Muy pocos son los casos, son padres escasos, y bueno, ¿verdad? Es el presente. Sí, justamente ahí tocaste un punto que es demasiado importante, que muchas veces el rendimiento de este chico o esta chica en el entorno deportivo viene condicionado desde los mensajes, desde las afirmaciones, desde los cuestionamientos de los padres en la casa, no en el entorno deportivo. Exacto, eso después se traslada a todas las actividades que hagan, ya sea en la escuela de fútbol, en el básquetbol, en un examen, en una relación social, y por ende con el tiempo eso va generando intolerancia a la frustración. Y esto se da tanto en deportes individuales como deportes colectivos, ¿verdad? Sí. Los deportes individuales de repente son un poco más fuertes por el hecho de que el chico no tiene a quién culparle. No juegan conjunto, de repente hay justificaciones, mis compañeros no me ayudan, etcétera. Sin embargo, en el deporte donde uno es individual, como por ejemplo ser un piloto de carrera o un tenista, toda la responsabilidad cabe sobre él. Claro, entonces ahí la presión puede tender a ser más elevada que en deportes de equipo. Exacto. Por ejemplo, estas diversas formas de actuar de los padres pueden favorecer o perjudicar la aparición de determinadas actitudes positivas en el menor, así como su compromiso con la práctica deportiva. La motivación hacia la tarea o los valores que adquiere al joven. Por ejemplo, el abandono de la práctica deportiva es un problema muy común de diversos deportes. Sí. Entre los que intervienen factores, por decir, falta de tiempo o el aburrimiento. Después tenemos dos razones principales que los jóvenes que tienen para iniciarse en el deporte son el mantenimiento de la forma física, divertirse, por lo que siendo una de las principales causas del abandono y el aburrimiento, podemos observar que existe un problema real en el enfoque de la práctica deportiva en las edades de formación. Entonces, por ejemplo, voy a escuchar a padres con chicos de 8 o 10 años que tiene talento, que todo el mundo le dice que juega bien, que se desempeña excelentemente en su práctica, y ya van soñando.
ya le van pasando información que no puede procesar a su edad, Ujú. o historias en sus redes sociales, en el Instagram: mi hijo juega más que vos, que el tuyo, el capitán y figura, etcétera, y sin querer queriendo le van transmitiendo esa presión al chico a medida que va creciendo, y cuando se tropieza, ¡ah! Entonces nosotros tendemos a elevar la presión al deportista por nuestro actuar, por nuestras expectativas propias como padres. Claro. Hay veces por una cuestión de, de satisfacción, hay veces por una cuestión de querer cumplir a través del hijo ciertos sueños, y también hay veces por una cuestión de esperanza económica, que también es una realidad muchas veces en el deporte, ¿verdad? Y de ego social también. Ahí de ego, ese me olvidé y que es el más importante muchas veces. Claro, porque es una actividad que refuerza el comentario de otras personas. Ah, el hijo de Benítez, ¿cómo juega ayer? Y yo alzo eso en mi estado y todos los papás ven que yo soy el papá de Benítez. Ujú. Entonces, esas cuestiones que no son muy habladas, no tanto acá dentro de la sociedad, están muy vinculadas. Exacto. Y encima muchas veces eh, chocando ese ego o esa percepción con la realidad estadística dentro del deporte, que muchas veces tampoco los padres le preparan a los chicos para de repente ese choque potencial, teniendo en cuenta que la probabilidad, de acuerdo a cada deporte, varía en escaso o muy escaso inclusive, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, para evitar el abandono de las actividades deportivas, siendo uno de estos el compromiso. ¿Qué es lo que es el compromiso? Es una disposición psicológica que representa el deseo y la disposición de seguir participando en el deporte. Ujú. Para eso tiene que conseguirse unas ciertas condiciones. Por ejemplo, para que un deportista pueda tener un compromiso, debe disfrutar de la práctica deportiva. Qué, Mientras más me divierto, más compromiso tengo. qué buen punto. Las posibilidades de implicación: cuantas más y mejores oportunidades nos ofrezca la implicación en la práctica deportiva, mayor compromiso. Las alternativas de participación: si las alternativas a la participación en la actividad se consideran más atractivas que estas, menor será el compromiso. Claro, hay una relación directa ahí. Exacto. Si yo le tengo a mi hijo que le lleva a la práctica ahí y le da un celular y se pasa jugando Free Fire con los otros chicos, ¿dónde crees que va a estar su compromiso? Y no, porque lo otro va a ser el aparente disfrute y la práctica va a ser tipo, me están obligando a ir. Exacto. Las inversiones personales. ¿A qué llamamos inversiones? A los recursos del propio deportista, Ujú. que no se pueden recuperar si la participación no se da de una forma continua. Por ejemplo, el dinero, el tiempo. Y luego tenemos la coacción social, Sí, que son las expectativas que generan sentimientos de estar obligado a pertenecer en la actividad. ¿Esto qué hace? Afecta de forma negativa el compromiso,
y los padres ejercen como un agente de presión de forma positiva, si los padres están presentes de forma constante, actuando de factor motivador. Después tenemos también efectos negativos de esta coacción social, donde se produce la gran expectativa o las críticas excesivas, o un entorno que genera mucha presión en el menor. Ujú. A su vez, una disminución del disfrute, un aumento de la ansiedad y finalmente el abandono de la actividad deportiva y, ¿por qué no?, el burnout del menor. Claro, porque ese último punto del que hablaste, en cuestiones generales luego se habla poco y en la parte deportiva se habla menos, que es el burnout en deportistas jóvenes o pequeños, niños. Sí, se habla a nivel adulto, pero a nivel no. Siento que todo el día está encima de él. Andate que, dale que, jugá que, mete que, dale, 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 dale. Y llega un momento donde te harta. Claro, Esos son indicadores de burnout. claro, teniendo en cuenta que un niño o una niña a temprana edad no tiene los mismos recursos para defenderse de esas situaciones que de repente los que ya tenemos la piel un poco más curtida, el famoso ñande pire atame. Así mismo. Las diferencias entre un entorno familiar en el que predomina la presión parental y uno en el que prevalece la implicación influye en las variables Ujú. de motivación. Y la motivación es un papel fundamental para el compromiso deportivo. Así mismo, ¿por qué? Porque si el niño o la niña deportista solamente actúa por presión, apenas sienta que esa presión o ya le desborda o que disminuye un poquito, tiende a eso que estabas mencionando del abandono, ¿verdad? Exacto. Y hoy cualquier cosa es catalogado como que sos de cristal, como que sos débil. Y no es así. Hoy en día, a diferencia de épocas pasadas, todo el mundo te está grabando, te están filmando, te están criticando, hacen correr tus videos donde te equivocas, todo el mundo te dice cosas. Ujú. La gente antes no tenía eso. Claro, Uno se equivocaba y solamente sabía él, sabían dos, tres personas. A lo sumo salió en el diario, pero ¿quién saca en el diario que se equivocó fulano en un partido? exacto, porque el diario tampoco se compraba mucho antes. Exacto, entonces eso es lo que la gente tiene. Hace mucha comparación del antes y el ahora, pero no tiene en cuenta todas las variables que hoy tenemos. Exacto, porque hoy hay una realidad de mayor exposición. Claro, hoy el chico no puede equivocarse porque no se puede burlar. Exacto. Eso genera mucha ansiedad. Sí, así mismo, es porque justamente esta realidad se ve, por eso hablábamos también de la cuestión de uno por la presión del ego social, otro por la presión de la expectativa, otro por la presión económica o la esperanza económica, porque muchas veces pasa que, como estabas mencionando, un chico o una chica a temprana edad se nota destaca en una cuestión de la potencialidad de desarrollo deportivo, entonces la presión no solamente social, sino también en algunas ocasiones económicas hace que no se dé esta situación que mencionaste, que es demasiado importante para el avance, que es el disfrute.
Exacto, hay que tener en cuenta que los padres juegan un papel muy importante en la motivación de sus hijos hacia la práctica deportiva. ¿Cómo? Contribuyendo al tipo de clima motivacional que él va a percibir. Ujú. El entorno del deportista influye. Sobre este se pueden generar diversas cuestiones. Por ejemplo, un clima orientado a la tarea o un clima orientado al ego. Por ejemplo, entre los beneficios de un clima orientado a la tarea, por ejemplo, un papá le puede preguntar a su hijo al término de la competencia: ¿te divertiste? ¿Aprendiste algo hoy? ¿Qué hace eso? Refuerza un clima orientado a la tarea. Nos encontramos con una mejora del bienestar psicológico, mejores niveles de ansiedad, una mayor autoestima también. Claro. Pero, en contraparte, un clima orientado al ego, preguntarle al chico: ¿ganaste? ¿Cómo quedaste? Produce el efecto contrario. Entonces nosotros no medimos a veces que esta etapa es fundamental porque yo le transmito valores a los niños. Ujú. Y también mi papel ejerce como un modelo. Son figuras que son consideradas modelos a seguir porque son parentales. Claro. Entonces, las conductas exhibidas por los padres van a tener una gran influencia en sus hijos. Y sí, porque la mayor parte del aprendizaje viene desde el ejemplo. Así mismo. Mientras más activo físicamente sea el padre, más activos serán los hijos, en comparación al padre sedentario. Claro. Ese es un punto bastante importante desde la cuestión del niño o la niña deportista que de repente, qué sé yo, el padre le exige el trabajo físico, pero el niño o la niña ve que los padres no practican o no hacen actividad física básica. Así mismo. También hay que tener en cuenta que en el deporte no solamente se busca agarrar y llegar y ser millonario y sacarme de la pobreza y vos sos la esperanza de la familia, Uh-huh. sino el desarrollo de valores sociales por parte de los jóvenes. No únicamente la competición, sino compartir con otros chicos, con otras chicas, hacer vida social, ya que el deporte es un contexto realmente útil para el desarrollo de valores. Entonces, si vemos el deporte bajo una perspectiva educativa, contribuye de forma importante al desarrollo de la moralidad. Claro. Así es, mi querido Claudio. Así mismo. Bien, y qué interesante justamente estas diferentes miradas y estos comportamientos y actitudes de los padres que de acuerdo a principalmente ese factor va a ser el rendimiento, el disfrute, el aburrimiento o incluso el burnout dentro del niño o la niña en el desarrollo del deporte, ¿verdad? Sí, señor, así mismo. Los padres siguen teniendo una clara influencia en la conducta del menor, tanto por sus acciones como por el clima motivacional que generan. Así mismo. Bien, Rodrigo. Mira, qué interesante y realmente gracias de vuelta por darnos la oportunidad de poder conversar contigo. Y más adelante vamos a seguir conversando porque este tema de la psicología en el deporte es algo que relativamente hace poco se le está dando mayor importancia, pero su importancia es vital dentro del desarrollo de todo deportista, no solamente en la parte del deporte, sino en una cuestión de su desarrollo integral como persona.
Así mismo, caballero. Le agradecido soy yo, muchas gracias por el espacio y un saludo grande a la teleaudiencia. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Así conversábamos con Rodrigo Medina, psicoterapeuta clínico y deportivo. Carlitos, ¿te parece si escuchamos un par de temas y volvemos